Y seguimos en 7.7 Radio y vamos a hablar ahora con el presidente del Gobierno de Canarias, que nos visita hoy en el estudio de Gran Canaria para todo el archipiélago, Ángel Víctor Torres. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, máxima intensidad en el Gobierno, ¿no? Sí, bueno, ha sido así los 7 meses que llevamos, con situaciones imprevistas y no deseadas a las que hemos tenido que enfrentarnos. La última, el coronavirus, pero parece que es el signo de esta legislatura, ¿no? El que aparezcan problemas arduos y complejos, pero creo que también estamos respondiendo a ellos con solvencia y eficiencia, ¿no? ¿No piensa que a lo mejor le han echado mal de ojo o algo parecido? Porque han sido demasiados problemas muy continuados el uno tras el otro, ¿no? Bueno, más de los que hubiese deseado sin ninguna duda, ¿no? Pero antes me decían en otro medio que si esto podía unirse a algo del GAFE y no, el GAFE es aquel que termina resolviéndose mal las cosas, ¿no? El GAFE es el que culmina en negativo algo, ¿no? En este caso yo creo que no ha sido así. Creo que lo que hemos tenido han sido situaciones complicadas, pero que se han respondido a ella como se merecía, y lo más importante, dando las cosas la veracidad de las mismas y diciendo las cosas reales y siendo transparentes en la información, no ocultando nada y poniéndonos a la cabeza de la resolución de los problemas, lo que creo que la gente quiere de un presidente en Canarias. Bueno, uno de los asuntos de la actualidad justo es ese coronavirus, La Gomera. Le veíamos también ayer en la Isla Colomina y por el momento todo bien, ¿no? Salvo que, bueno, ha dado negativo nuevamente, pero no tiene fiebre, se encuentra en buen estado y solo a la falta de que se desarrolle el virus y lo abandonen completamente. Sí, ayer yo creo que hubo una muy buena noticia, y es que las 4 personas que han estado conviviendo con él y que estaban hospitalizadas dieron negativo. Él volvió a dar positivo, era lo probable, tenía una carga viral potente, y en tanto en cuanto no se le dé el negativo en la nueva prueba que se le hará en los próximos días, seguirá ingresado y aislado en el hospital. Pero los otros 4 que dio negativo ya se les da la alta hospitalaria. O sea, no hay riesgo de que contagien el coronavirus porque no han sido contagiados. Y aunque van a estar en vigilancia hasta que se cumplan los 14 días, que se cumple el día 14, pues es una magnífica noticia que ningún otro hubiese dado positivo, porque había posibilidades, han estado conviviendo juntos, utilizando los mismos servicios, viajando juntos, comiendo juntos, e incluso uno de ellos compartiendo una habitación en el hospital cuando no se sabía que era positivo de coronavirus, ¿no? Con lo cual en ese día podía también haberse provocado el contagio. Finalmente, por suerte, no ha sido así, y se cierra el cerco, y lo que se está haciendo ahora es analizando a las personas que han podido estar en contacto con ellos y viendo su evolución. Hasta este momento no tengo información alguna de que las cosas no vayan según lo previsto, y ojalá pues vayamos pasando días y las cosas se vayan normalizando. ¿Cree que se le ha dado demasiada publicidad, algo así? Porque la gripe deja más muertos en Canarias, 8 víctimas a día de hoy, y si miramos porcentaje China con lo que pasa en Canarias, a lo mejor es demasiada la publicidad que se le ha dado a un virus que, aunque ha tenido 500 víctimas en China, no ha dejado ninguna víctima en el exterior, salvo Tokio, si no me equivoco, y Tailandia. Creo que Filipinas. Perdón, exacto. Realmente lo importante es que a día de hoy, según pasen los días, los contagios fuera de China van disminuyendo. La alarma se ha producido. Lo que vemos de China, cerrar 40 millones de personas en un lugar para que no haya contacto exterior, hacer un hospital en 10 días o 2, ante una cepa parecida que no tiene precedentes y sobre el que se busca un antídoto, pero que realmente no provoca mortalidad, excepto en personas que tengan problemas ya previos. Y es verdad, la gripe produce más muerte, ya lo vemos 8 casos que esto. También es cierto que es algo ignoto, algo que aparece nuevo, algo que alarma, y eso no podemos evitarlo. Por eso yo, cuando hice la comparecencia el sábado, terminé, no se ha reproducido mucho en los medios, pero pedí a los medios de comunicación que fueran rigurosos en las informaciones, que no llevaran al alarmismo, ¿no? En estos días hay gente que ha llamado, en algún caso incluso a mí, que ha fallecido alguien y que sería en alguna isla, que si era el coronavirus. Y es verdad, hay gente que ha fallecido de infarto y que tenía tos, y que pero no tiene nada que ver con el coronavirus, ¿no? Y por lo tanto hay que tener un poco de calma ante las noticias que llegan y comprobarlo absolutamente todo para certificar que realmente es lo que nos dicen o no. Y aquí parece que eso vende menos que las noticias escabrosas, ¿no? Lo malo vende, ¿no? Es lo que se suele decir, que lo malo vende. Bueno, malo ayer también los datos del paro. Supongo que preocupación ya desde la oposición. El Partido Popular decía en el día de ayer pues que estos 7 meses, 8 meses del gobierno de Ángel Víctor Torres, pues han generado ya una pérdida de empleo considerable. Y desde la Confederación Canaria de Empresarios esta mañana nos decían pues que estas medidas del salario mínimo y de subir impuestos tampoco están siendo buenas para el empleo, y bueno, prueba de ello a lo mejor es el dato de enero.
pero no comparto ninguna de las dos afirmaciones y lo voy a rebatir. Al Partido Popular, si le parece mal, que me parece mal a mí, que tengamos un aumento de paro del 1,4 y como haya un parado más, es una mala noticia, pero si le parece que es para suspender al presidente del Gobierno de Canarias, ¿qué haría con el presidente de Andalucía, que sube 2 puntos el paro, mucho más que Canarias? O la de Murcia, o la de Madrid, o todas las comunidades donde está el Partido Popular suben el paro mucho más que la de Canarias, ¿no? Por tanto, antes de hacer la crítica al rival político, miremos en el ojo ajeno, más que la viga en el otro, ¿no? El ojo propio frente a la viga en el ajeno. A la Confederación Canaria de Empresarios, subir el salario mínimo interprofesional es un gesto de justicia social. Yo estoy absolutamente convencido que a mayor salario, mayor capacidad de consumo. Eso es una regla matemática cerrada y clara. Lo que no puede ser es que la economía quede en pocas manos y cada vez con más recursos económicos, del mismo modo que sube la pobreza. Y por tanto, subir el salario mínimo interprofesional, que puede tener sus efectos, fundamentalmente en el mundo de los autónomos, era necesario hacerlo para ir reequilibrando la justicia, y yo estoy seguro que esto generará más economía. Y algunos datos que no se ponen en los medios, que no son relevantes. Hemos subido las altas a la afiliación de la Seguridad Social frente a enero del 19. Estamos en 13.000 personas más frente a enero del 19 que se han dado de alta en la Seguridad Social en el mes de enero del año 2020. En Canarias. En Canarias, hablo de Canarias, 13.000. Es verdad que sube el paro en 1.700 personas. ¿Qué significa eso? Que Canarias es percibida como un lugar atractivo para trabajar, que viene gente de fuera a trabajar, que se incorpora al mercado de trabajo, que hay 17.000 nuevas altas y que luego hay una población que queda en el paro y que tenemos que responder a ella con políticas activas de empleo, ¿no? Por tanto, nosotros hemos tenido los 6 mejores meses de empleo en el año 19, los últimos, los que coinciden también con este gobierno. Parece que eso al Partido Popular se le olvida, amnesia política, y tenemos un mal dato en enero, como lo tienen todas las regiones. Creo que solamente crea empleo de toda España Baleares, pero nada, un 0,6, y si no me equivoco, Melilla, que es una cosa insustancial, todas las demás pierden. Canarias pierde 1,4, pero es la tercera que menos pierde, comparado con las demás, ¿no? Y viendo las similitudes que hay Canarias-Baleares, ¿no? Ser 2 archipiélagos, ¿no? Y prácticamente que tienen su economía está basada en el turismo. ¿Han observado ustedes por qué ellos suben y nosotros bajamos? Es una subida leve, prácticamente imperceptible, del 0,6. Nosotros tuvimos una subida muchísimo más potente en los 3 últimos meses del año 19, ¿no? Y por tanto ahí los datos de Canarias fueron espectaculares, por encima del País Vasco, ¿no? Que ahora también aumenta en desempleo el País Vasco, ¿no? Por tanto, hay que ver cómo camina el año 20, ahora febrero, marzo, pero sí creo que hay una cuestión importante. Hay una precariedad laboral, hay una estacionalidad en el trabajo. Hay gente que son contratadas en diciembre y dejan de estarlo en enero. Hay una reforma laboral que creo que el nuevo gobierno de España tiene que poner sobre la mesa y buscar con el diálogo colectivo, con también los empresarios y los sindicatos, una reformulación de esa reforma laboral y una actualización de la misma, ¿no? Creo que es la conclusión. No podemos estar con precariedad laboral y excesiva estacionalidad. Otro de los asuntos que preocupan en Canarias es la migración, ¿no? Los inmigrantes, el problema de los inmigrantes. El 14 de febrero va a ser la fecha, si no me equivoco, ¿no? Para esa reunión con el ministro Marlaska, pero SEAR, la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, ya ha condenado el hecho de que haya repatriados, ¿no? Que sean migrantes malíes y que pues fueran enviados a Nuadhibou y de Nuadhibou hayan sido enviados justo a Mali, ¿no? Algo que la ONU, si no me equivoco, pues condena. No sé si condena también el presidente esto que ha sucedido o lo explica de alguna manera. Bueno, ha habido más informaciones y más manifestaciones de distintos partidos políticos. Uno de ellos, incluso Coalición Canaria, ha pedido el cese del delegado del gobierno porque dice que no cumple con la legalidad vigente. Pero sus socios de gobierno también se han quejado, ¿no? Nueva Canarias y Nueva Podemos. Canarias también ha dicho y Podemos consideran que no se están haciendo las cosas bien. Una cosa son las acciones y otras las manifestaciones. Vamos a las acciones. Yo me he puesto en contacto con la delegación del gobierno, he requerido información, he pedido documentos internos y lo que yo tengo sobre la mesa, que me han trasladado desde la propia Policía Nacional, es que se ha cumplido con los protocolos, que se ha cumplido con la legalidad vigente, que ha habido personas que han pedido asilo, se les ha concedido, personas que la han pedido y el organismo competente, por razones objetivas, ha denegado. Que además en esos vuelos iban representantes del Defensor del Pueblo, que además supervisaban el que en esos vuelos se cumplieran con los derechos humanos. Y eso es lo que a mí me han trasladado incluso por escrito. En cualquier caso, abierto que cualquier otra información se ponga sobre la mesa, si hay que corregir cosas y exigir que las mismas se lleven a efecto, ¿no?
Luego las manifestaciones, ahí se pueden manifestar las cosas de una manera o de otra. Creo que ha habido manifestaciones que no han sido muy constructivas en un asunto que tiene que quedar al margen de los aspectos políticos, ¿no? Porque las devoluciones se han hecho en el año 19, 18, 17 y anteriores, que hay tratados desde el año 13 con Mauritania, Marruecos y Senegal, que tenemos que tener un criterio semejante, porque hay quien dice no podemos devolverlos a sus países, y hay quien dice, y del mismo partido político, que no tienen lugar donde acogerlos en su isla, en su municipio, ¿no? Al final la solución es un poco todo. Tienen que ser devueltos los que así proceda, porque es necesario, porque esto nace muchas veces, la mayoría con mafias que no pueden ver aplaudido su trabajo, como tenemos que acogerlos bien y no internarlos por haber incumplido o haber hecho ningún delito, porque no es así, no son personas que hayan venido, lo que están buscando es una vida mejor. Y tenemos que activar mecanismos también de que puedan caminar con los procesos exigidos por Europa, personas que tienen incluso familiares en el continente europeo. Pero todo eso lo tenemos que hacer todos, porque competencia tenemos todos. El gobierno de España tiene competencia, el gobierno de Canarias tiene competencia, los cabildos tienen competencia, los ayuntamientos tienen competencia. Y hemos evacuado un informe y hay una reunión que la ha pedido a iniciativa del gobierno de Canarias, quien les habla, para tener en la mesa, y agradezco el que todo el mundo ha dicho que sí, los 7 cabildos, la FECAM, los organismos que trabajan con los migrantes, las áreas diversas del gobierno, y por supuesto tienen que estar ministros en esa reunión, si es posible varios, y es lo que yo he pedido. Se tuvo que suspender la reunión anterior y aplazarla porque el ministro me llama por la noche el día anterior, me dice que tiene 39,8 de fiebre, que va a intentar volar, que no sabe si puede, que si no iría el secretario de Estado. Y yo lo que traslado es que es una reunión que indudablemente cualquier persona se puede poner enferma, y Marlaska es una persona comprometida, pero que tiene que estar él, porque lo que queremos es poner sobre la mesa soluciones, ¿no? Y que todos nos pongamos de acuerdo, porque hay municipios que, por ejemplo, ceden instalaciones, pero que están alejados, y a lo mejor hay complicación después para que se pueda atender a esos migrantes en esos municipios. Yo agradezco esa disposición de los municipios a ceder espacios, que no es una competencia que tienen que hacer, pero luego tenemos que hacer que las personas los atiendan, ¿no? Y para eso es la reunión. ¿Pero le han molestado esas manifestaciones de sus socios de gobierno al respecto, sobre este asunto? No, yo lo que creo que son manifestaciones, todas las que hagamos, incluso yo, que tienen que estar basadas en el rigor. Entonces se les acusa de falta de rigor a la hora de hacer esas manifestaciones. No, yo lo que digo es que cuando alguien dice que no es el caso de Nueva Canarias, que se ha convertido en una ilegalidad, que si lo han dicho otros, tienen que demostrarlo, porque una ilegalidad hay que ir al juzgado. Sí, y estamos hablando de funcionarios que son los que activan los protocolos. Estamos hablando de un Ministerio del Interior que es el que realmente fleta, da el visto bueno para las devoluciones de esos migrantes. Estamos hablando de unos protocolos donde participan también trabajadores sociales, hay migrantes a los que se les informa, eso es lo que me trasladan por escrito de sus derechos, y creo que todo eso, antes de llevar a un periódico, si tienes una duda, creo que hay maneras de confirmarlo, ¿no? Y a mí me hubiese gustado que este proceso se hubiese llevado, porque creo que no debe ser utilizado desde el punto de vista partidario, pues ante una duda, preguntando, yendo, informándose, pidiendo incluso a los partidos políticos que tengamos una reunión con toda la información sobre la mesa. Y siempre pongo el mismo ejemplo. En el año 2006 sí que hubo una situación absolutamente desbordante, ¿no? Se puede provocar en el año 2020. Hombre, los datos de enero son altamente preocupantes. Es decir, ha habido un repunte real. Trasladé que, porque así se me comunicaba, ¿no?, que los meses más de mayor afluencia eran octubre, noviembre y diciembre, pero hemos visto que enero es el enero de mayor afluencia de los últimos años, y todo eso lo tenemos, como digo, que resolver entre todos. Pero en el 2006 gobernaba en Canarias Coalición Canaria y Partido Popular, y yo era alcalde socialista de un municipio de 40.000 habitantes. Y yo acogí, sin tener competencia, más de 40 malienses en mi municipio, respondiendo a una llamada que me hizo el viceconsejero de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias entonces, que era de Coalición Canaria. Si Coalición Canaria quiere hacer de esto partidismo, les va a salir mal, porque se equivocan. Lo que hay que hacer es buscar salidas, como entonces hicimos algunos alcaldes. Otros dijeron que no, y habría que mirar de qué formaciones políticas eran ante una situación como aquella, ¿no? Bueno, antes de llegar a la desconexión, ¿no?, para cerrar este programa regional, luego seguiremos hablando un poco más con Ángel Víctor Torres, para poder escuchar también esa intervención mañana en el programa Nada que Ver. En estos minutos que tenemos, también parece que se complica la situación con Marruecos y siguen R que R con el deslinde de las aguas marítimas. Ayer veíamos cómo dan otro paso, y eso que la ministra pues se había sentado con ellos, posteriormente se sentó con Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, pero parece que esto sigue adelante su curso, según hemos visto en el Reino de Marruecos. Sí, pero no tiene recorrido, es decir, nadie puede impedir
que ellos lleven a sus planos legislativos cualquier decisión, como tampoco lo pueden impedir ellos con respecto a nosotros, con respecto a Canarias o al gobierno de España. Lo que está claro es que si esa aprobación toca las aguas canarias, que no sabemos todavía si las toca, porque no tenemos dibujos ni tenemos trazas, automáticamente decaen, porque necesitan el visto bueno de España y por tanto ni un solo milímetro de las aguas canarias se va a tocar. ¿Que me gustaría que no caminara estos procedimientos? Indudablemente. ¿Que el momento en el que hay que expresar la queja es cuando la queja y la negación es cuando esto sea efectivo? También, porque los procedimientos administrativos los conocemos todos. Y a Coalición Canaria, que también hace esto una crítica al presidente del gobierno, porque todo es presidente del gobierno de Canarias, le pregunto, en el año 17, cuando el gobierno marroquí publica lo que se acaba de aprobar en el Senado, 17 gobernando Coalición Canaria, Rajoy expresó una queja a la ONU, se lo requirió el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ahora en el Senado me lo reclama a mí. Es decir, creo que hay que ser rigurosos y en ese sentido el compromiso del gobierno de España lo tengo cerrado y los canarios y canarias tienen que estar absolutamente tranquilos. Si se toca 1 milímetro de las aguas canarias, esto no va a tener ninguna cobertura. Bueno, para cerrar este asunto, si sigue adelante y el Reino de Marruecos y el rey de Marruecos firma esa declaración de delimitación de aguas territoriales, ¿qué va a hacer el gobierno de Canarias y qué va a hacer el gobierno de España? Y esa delimitación incumple la normativa internacional, automáticamente y en la ONU decaerá tal aprobación. No tiene ningún tipo de recorrido, es imposible, porque tiene que hacerse en consenso con los estados limítrofes. España lo es, cuando tiene que tener el visto bueno del gobierno de España. ¿Hay quien cree que el gobierno de España va a dar el visto bueno si se tocan nuestras aguas? En ningún caso. Bueno, pues nosotros tenemos que despedir este espacio regional. Enseguida seguimos hablando con Ángel Víctor Torres para poder escuchar esa conversación y volvemos, para los que nos escuchan en toda Canarias, como siempre, mañana también a las 9, con Ana Santana y Sara Martín en la realización técnica y con quien les habló. Encantado de hacerlo, José Luis Martín. Bueno, pues seguimos en 7.7 Radio. Estamos hablando con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en esta emisión para Gran Canaria y Tenerife. Y bueno, estamos repasando algunos de los asuntos de la actualidad y esa actualidad gira en torno, lo hablamos antes, a el coronavirus, que siempre hay noticias también positivas al respecto. Se ha puesto en marcha un teléfono 900-112-061 y además se ha hecho un seguimiento de todos aquellos que en algún momento estuvieron, ¿no?, con esta persona afectada. Sí, hay identificados con nombres y apellidos las personas que han tenido un estrecho contacto con los afectados, por ejemplo los que iban en el avión cerca de ellos, hay un protocolo establecido. Se conocen quiénes son, cómo se llaman, de qué nacionalidad son, porque la mayoría son extranjeros. Era un vuelo que venía pues ciudadanos belgas, alemanes, holandeses, y luego también las personas con los que pudo haber algún tipo de contacto en la isla de La Gomera, pues también todas identificadas y todas ellas van caminando sin síntomas, a mejor, y cuando alguno de ellos tiene algún tipo de síntoma, todo lo que sea, se le hacen las pruebas y todas hasta este momento son negativas, ¿no? Con lo cual, cada día que pase estamos más cerca del final de todo esto. Bueno, esperemos que así sea. También hay que destacar que había reunión, ¿no?, del consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que conoce muy bien, Antonio Morales, ¿no?, cogobernaron en la pasada legislatura, y uno de los argumentos es la posibilidad de que pueda haber tren o no. Tenerife ha dicho que no, por lo menos las primeras palabras de Enrique Arriaga, el vicepresidente del Cabildo, es que sería muy costoso, un proyecto muy largo en el tiempo, pero para Gran Canaria, si estaba dentro de esa agenda hablarlo, ¿es posible? Vamos a ver, hay una financiación ya aprobada desde el año, si no me equivoco, 2010, en el que por vez primera aparece a través de enmiendas presentadas al Gobierno de España, entonces José Luis Rodríguez Zapatero era presidente, las primeras partidas para el tren de Tenerife y de Gran Canaria. 5 millones se aprobaron entonces para estos proyectos. Hablo del 2010. Y así ha habido financiación todos los años hasta el año presente, hasta el año 2020. Es decir, ha habido financiación en los presupuestos y se han hecho muchos proyectos. Pero de 5 millones cada una. No, ha habido cantidades mayores, incluso alguna isla ha ido con mayor ejecución en cuanto a los proyectos que otras, pero todos son proyectos importantes, porque lo que se ha hecho es ver por dónde iría el tren, qué zonas afectaría, qué bases son las que subirían a cota cero, cuáles son las que serían aéreas, es decir, hay un diseño con una importante aportación económica por parte del Gobierno central, liderado por los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria. Yo soy un defensor del tren. Yo defiendo también que cada uno puede tener su punto de vista y las administraciones pueden cambiar de opinión. Aunque cueste 1.500 millones de euros, que es más o menos una de las cifras que se baraja. Por cada isla. Realmente, por cada isla, sí, estamos hablando de 3.800 millones aproximadamente. Si la obra no se retrasa, si no hay algún pero 3.800 millones para una infraestructura que una la capital de las islas con, en este caso el sur, las zonas donde hay mayor
mayor influencia socioeconómica, que consigo lleve la disminución del uso del vehículo terrestre, del coche, que lleve consigo la descarbonización, que contaminemos menos, que comamos menos territorio, indudablemente es el futuro. Porque si alguien cree que el futuro, ¿cuál es el futuro si no es ese? Que sigamos teniendo más coches, creando más carriles, más autopistas. Se me ocurre a lo mejor algo similar a la Metro Guagua, un sistema de vehículos rápidos, eléctricos quizá, que sean menos costosos a lo mejor que poder implementar un tren. Ya, lo que ocurre es que esa propuesta no está. Lo que está en estos momentos son Metro Guaguas o propuestas que se hacen en los cascos o en las ciudades, pero estamos hablando de conectar la capital con... por lo tanto, un recorrido importante con el sur o con el norte de esas islas, ¿no? Y la mayoría, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, soterrado. Hay muchas partes que van soterrado y cualquier infraestructura soterrada es un avance. El soterramiento de la avenida marítima entre el puerto y Julio Luengo es un avance, porque eso va a aliviar el tráfico, y hablo de soterramiento para vehículos, para coches en este caso, ¿no? Porque además no consumes territorio, y todo lo que es la plataforma que está sobre terreno, pues todo eso se puede utilizar para ocio, para esparcimiento, para desarrollo diverso, comercial, deportivo, para todos, y Canarias no tiene más territorio que el que tenemos, ¿no? No obstante, hay un debate abierto. En la isla de Tenerife es verdad, el Cabildo tiene una posición distinta, se habla más bien de una especie de tren en el sur, exclusivamente en las zonas de mayor movimiento socioeconómico, y en Gran Canaria se habla más de la posibilidad de ese tren entre Las Palmas y el sur, ¿no? Hemos tenido recientemente problemas importantes de tráfico en Gran Canaria. Semana. Hoy otro también, si no me equivoco. Cualquier accidente lleva a un colapso absoluto del tráfico. Y creo que hay que poner sobre la mesa un debate sosegado para el futuro del transporte en Canarias. Bueno, ahora que hemos hablado de transporte y de movilidad, ¿se han elevado ya esas conclusiones de la cumbre del transporte al ministro Ábalos? Y sí. La siguiente pregunta, ¿por qué no vino? Porque era otra de las preguntas que nos hacíamos mucho, ¿no? Si es una cumbre, mínimo contar con, digamos, el máximo exponente, ¿no? del área como es él. Fue invitado, yo hablé con él personalmente una semana antes, él me dijo que tenía cerrado un viaje a Colombia, finalmente no pudo ir tampoco a Colombia, y el mismo día que empezaba la primera de las sesiones de la cumbre me notificó por carta que aunque hubiese querido estar le iba a ser imposible, ¿no? Es verdad que fueron días complicados para él, de público conocimiento, y la casualidad es que cuando acabó la cumbre, el segundo día me llamó para otra cosa, para cuestiones que no tenían nada que ver con la cumbre, pero hablamos un rato sobre la cumbre, le trasladé que habíamos ya cerrado las conclusiones, que estábamos a punto de firmarlo con la presidenta de Baleares y los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se hace para construir, que yo creo que es muy importante para el gobierno de España que estas medidas también caminen. Esto nace de un hito y de un logro importantísimo que es el 75%, que nadie dude ni se confunda. Nosotros no solamente queremos mantenerlo, sino si es posible mejorarlo, pero lo que es evidente también es que si esto nace para que pague menos el usuario porque es de justicia, lo que no puede ocurrir es que entonces suban las tarifas para pagar más el usuario y pagar más también el erario público, porque al final estamos pagando todos más. Y esto creo que no tiene que poner en alerta ninguna aerolínea. Es poner sobre la mesa si ha habido realmente o no una subida de los precios, en qué sentido, por qué, y buscar soluciones. Porque he leído también que esto puede llevar consigo la pérdida de conectividad. Yo creo que... Sí, alguna aerolínea lo dejaba entrever. Sí, pero estamos hablando ya de una subvención de entrada de 600 millones de euros seguro, ¿no? Para cualquier aerolínea que opere con Canarias, y eso es un pastel muy apetecible, ¿no? A la vez que hay que decirle al Ministerio de Fomento, que viene con gobierno, y que esto no se discute, que esto ya está en el REF, que está como derecho de los canarios y que no se puede quitar ni uno solo del porcentaje logrado. Al contrario, si podemos conseguir el 80% mejor. Eso sí, que no significa que tengan que pagar de más que ese 80% la administración pública, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya esas conclusiones algunas ya las sabíamos, ¿no? Que había que observar el mercado era evidente, ¿no? Y parece que ha pasado mucho tiempo hasta que se recogiera en una declaración institucional, ¿no? Era una de las conclusiones que una vez que se extraían era como pensar que algo había pasado y nadie se había dado cuenta. Sí, pero yo creo que concluir que sí se ha producido un aumento de media de un 25% de esas tarifas es interesante y necesario ponerlo sobre la mesa. Cierto que seguimos pagando menos que lo que se pagaba antes. Yo pongo un ejemplo sencillo, si antes pagaba 100 euros por un pasaje, 50 euros pagaba el usuario y 50 la administración. Es verdad que pagábamos más por las tasas, pero bueno, 50 y 50%. Si ahora sube un 25%, un billete que cueste 125 euros, que es un 25% de aumento, el usuario pagaría 37 euros, con lo cual pagamos menos que lo que se pagaba antes. Antes pagábamos 50, ahora 37, pero tenemos que pagar 25. Ese es el caso, y en la administración pública paga muchísimo más. Por tanto, quizás en la próxima ocasión hay que estar también sentados con las aerolíneas
y buscar soluciones. Yo voy a tener una reunión pronto con una de ellas esta misma semana y nosotros colaboramos y a la inversa. Esto no está hecho para ir contra nadie, ¿no? Bueno, brevemente, porque tenemos pocos minutos por delante, La Palma declara emergencia climática el Cabildo el próximo viernes. Ya lo han hecho otras islas, también lo ha hecho el Parlamento, el Gobierno de Canarias. Pero la sequía parece que es algo imparable, ¿no? Y encima ya estamos en los meses donde empezaría a llover, no está lloviendo, y esto es un problema que lo estamos viendo venir y vamos a tener un verano muy, muy duro. ¿Alguna medida urgente por parte del Gobierno para que esto pueda cambiar? Sabemos que no pueden hacer llover, pero si tienen algo en mente. Y es verdad que así es. Vengo de La Gomera, que he estado esta semana allí en una reunión con alcaldes y ya se planteó que es una isla con un gran potencial hídrico, que tiene lluvias permanentes frente a otras islas como Fuerteventura, por ejemplo, que no tiene, en el caso del Hierro, no depura agua, en el caso de La Gomera, perdón, no depura agua, y que no ha llovido. Y por tanto es una situación en la que tenemos que impulsar, por un lado, el protocolo ya firmado con el Gobierno de España, y para eso me dirigiré los próximos días a Madrid, de infraestructuras hidráulicas para invertir el que tengamos el mejor tratamiento de las aguas y del ciclo del agua posible en Canarias, que va con una mejor depuración, con un mejor abastecimiento a las familias, una mejor conectividad y sobre todo una menor contaminación. Y ahí cerca de 1.000 millones de euros, 900 y pico millones de euros para Canarias. Para eso tenemos que cumplir con los planes hidrológicos insulares. Si tenemos que activar el que esto se pueda sacar cuanto antes, empezamos la entrevista con Balbuena, una competencia que tiene que intensificar en ese sentido el consejero de Transición Ecológica y ante ello poder responder por fin con un gobierno en España y unos presupuestos en el año 2020 a todas esas cuestiones. Si no tuviésemos presupuesto, todo esto sería mucho más difícil. Pero no va a dar tiempo de aquí al verano, ¿no?, a tener una medida urgente quizá para que se pueda paliar los efectos de la sequía. Bueno, se establecen mecanismos y protocolos que pueden ser que ante una declaración de insuficiencia hídrica o de emergencia hídrica se tienen que activar los protocolos por parte del Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, para responder a una institución insular que así lo declare, ¿no? Vamos a esperar, estamos en febrero, que sean mejores los meses de abril y mayo y este mismo mes y marzo y podamos tener agua y lluvia que nos hacen falta. ¿Le falta alguna isla por visitar de forma institucional como presidente? Bueno, sí, quiero ser recibido por los cabildos, he estado en varias, he estado en algunos municipios, en muchas visitas puntuales, a todas prácticamente. ¿Pero alguna isla en concreto que le falte todavía? Sí, pero por ejemplo el Hierro, efectivamente, he estado poco tiempo e incluso, curiosamente... Es que se quejan del Hierro, y se ve que no ha venido el presidente como tal. Pues fue la primera que visité. Incluso fui con mi familia. Pero no como... No, iba a tener actos en la isla del Hierro. Lo que ocurrió fue que coincidió con el incendio. Claro. Y teníamos varias reuniones ya previstas con el presidente del Cabildo, con la Cofradía de Pescadores, y me tuve que venir automáticamente para Gran Canaria, que fue la primera isla en la que me comprometí que iba a visitar si era presidente, ¿no? Uh-huh. Y ahí queda, que tendré que regresar y iré pronto. Volveré a La Gomera la próxima semana, que tenemos que volver a cerrar todo esto, y está activado también un proceso de visita a los cabildos. Bueno, ¿tiene en mente algún cambio en el gobierno, presidente? Cuando sea necesario hacerlo, si es preciso, se hará sin ningún problema. O sea, yo creo que las reestructuraciones no son malas y lo que se persigue es mejorar la gestión, a la vez que los que están en este momento gestionando, que tienen todo mi apoyo, saben que tienen por delante una exigida y exigente ruta en su devenir y que nosotros tenemos que cumplir con lo que nos comprometimos en el debate de investidura y tenemos que mejorar la sanidad, la educación, los servicios sociales, el turismo, tenemos que mejorar en la carga fiscal, tenemos que mejorar en el equilibrio en nuestros territorios y tenemos que mejorar en la conectividad y tenemos que mejorar en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y por tanto todo eso lo saben los consejeros. Y siguen contando con su apoyo, ¿no? Sí, ya ha habido algunos cambios en niveles 2 y 3 del Gobierno de Canarias, porque se ha visto que es necesario y habrá seguro en el inmediato futuro cambios en distintos niveles y se hacen para mejorar. Y esto, repito, es un reto apasionante, hay 4 años para ello. Y yo, que soy bastante exigente, quiero que lo sean conmigo, igual que yo lo tengo que ser con quienes forman parte de este gobierno, ¿no? ¿Y ya tiene a la persona que va a liderar el proyecto de la Zona Especial Canaria? Bueno, es una negociación que hay que llevar con el gobierno de España. Pronto tomaremos ya esa decisión y lo plantearemos. Y creo que sería bueno si el vacío que ha dejado Antonio Olivera, porque decidió, cosa que nunca le agradeceré lo suficiente, acompañarme en esta travesía del gobierno de Canarias al lado mío, como viceconsejero de presidencia, cosa que hay que reconocerle públicamente porque va a un puesto en el que su retribución económica es notablemente inferior
y sus preocupaciones sensiblemente mayores, ¿no? Pero hizo un gran trabajo en la zona especial canaria. Una persona que venía de Tenerife, que veía aquí suspicacias en Gran Canaria y que sin embargo ha hecho una labor transparente que ha sido aplaudida incluso por los empresarios de la isla de Gran Canaria, haciendo que se vea que la SEC existe y que es una herramienta y una figura que tenemos que potenciar. Yo tengo el compromiso ya cuando tengamos ya la nueva estructura, de que hay que mandarlo a la península, hay que entender que esta herramienta hay que usarla mucho más y se desconoce. Creo que cuando estuve en la última charla en Madrid, algunos empresarios presentes empezaron a notar lo que era, ¿no? Que Canarias es un lugar en el que se pueda invertir de manera segura. ¿Pero tiene algún nombre en la cabeza? Por supuesto, lo que pasa es que no lo puedo decir. ¿Hombre o mujer? Bueno, creo que vamos a cumplir con que pueda haber paridad entre los órganos máximos de la zona especial canaria, pero lo sabremos en los próximos días. Bueno, ¿de Gran Canaria o Tenerife? Bueno, eso también es una decisión que si lo digo ya empezamos a despejar cosas. Muy bien. Bueno, la última pregunta. ¿Han empezado los carnavales? No sé si ha visto las murgas, ya han empezado a meterse con el presidente canario, le han dicho las murgas de Tenerife. ¿Cómo se toma esta crítica? Magníficamente. Te puedo asegurar que siento un especial cariño cuando estoy en Tenerife, en serio, ¿eh? Espero que así se mantenga en el tiempo, ¿no? Hacía muchos años que no había un presidente canarión, muchísimos años, ¿no? Es momento que se le critique entonces, ¿no? Sí, pero claro. Es que además, cuando voy a las reuniones con ellos, por ejemplo, nos aplauden en la labor, por ejemplo, que estamos haciendo en obras públicas, que se ha movido el anillo insular, que se ha resuelto el problema de las chumberas, que la playa Valle Seco en Santa Cruz ya es una realidad, y son 3 grandes proyectos de la isla de Tenerife que se han logrado con un gobierno presidido por un canarión. Y bueno, las murgas están para reírnos con ellas. He visto algunas actuaciones ayer, algún partido político me da que les ha gustado menos que a otros, bueno, pero yo las recibo siempre con mucha crítica. Era alcalde de Arucas y me decían bastantes cosas y me reía bastante con ella. Ya tiene rodaje. Siempre que sea con respeto, es decir, y sobre todo atacando, entre comillas, a la figura pública, no el entorno, no la familia, no los amigos, que eso son las víctimas de toda esta situación, y luego asimilarlo como lo que es, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues presidente Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, gracias por estos minutos en 7.7 Radio y no pierda las mañas, como decimos en Canarias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.